Ya está en nuestros estudios nuestra invitada, Anwar Cárcano. Bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta tener la oportunidad de dar visibilidad a los escuchantes de la radio que tengan un interés por la familia Cárcano y por el paraje de Ramón J. Cárcano, que por eso vamos a estar reunidos hoy hablando de ese lugar. Bien, gracias. Y también le voy a dar la bienvenida a la preguntóloga, historiadora Alejandra Alanís, gran amiga de la casa, porque ella ha contado acá muchas historias y va a volver a contar historias. Bueno, hay un compromiso. Sí, contenta de regresar. Mis nietos me van dando un poquito de espacio a tantas actividades en las que me meto sola, ¿eh? Sí, ya sé. Como curiosióloga, ahora es otro título. Curiosióloga. Bueno, ¿cuántos títulos? Me voy poniendo títulos a medida que va pasando el tiempo. Sí, así que contenta de volver a la radio. Una vez al mes vamos a encontrarnos nuevamente y contar estas historias que a todos nos interesan y hacen a nuestra forma de vida. Es que es lo que hablábamos con Nora esta mañana, que sabemos tan poco de nuestra historia, desconocemos un montón. Nosotros tenemos en los podcasts de Raúl Costa y el doctor Benítez, de acá de Villa María, que ellos hacen podcast todos los domingos. Pasamos uno que se llama La historia que no nos contaron, que tienen un libro y es muy linda porque la han escuchado y la saben de boca de nietos, bisnietos, contados por sus abuelos, que eso mejor en los libros no sale. Por eso tu visita es importante, al menos para mí, para Nora y para muchísima gente, porque estaban todos esperando a ver qué sabemos, porque de chiquitos que nos decían, sí, ¿para dónde vamos? Vamos pasando la estancia de Cárcano, y la estancia de Cárcano. Pero nunca nos contaron la historia. De primera mano. Claro. No, de primera mano es todo un privilegio que vamos a tener. Por eso, nunca nos contaron. Entonces, hoy, tenerte acá, que puedas contar, no a lo mejor tanto la historia es importante, pero todo el proyecto que ustedes tienen es muy valioso para la audiencia de la radio FM Centros, que es la radio de la gente. Así que un placer y nuevamente bienvenida. Es un honor para Celebra la Vida y para la Radio Centro tenerte acá en nuestro estudio. Muchas gracias. Yo les quería contar de dónde viene todo este proyecto, porque realmente todo esto empezó en la pandemia, que cambió tantas cosas, ¿no? Sí. Para tanta gente. Y durante la pandemia, pues mi marido Fernando y yo nos quedamos trabados, por llamarlo de alguna manera, aquí en la estancia. Por supuesto, con la felicidad de poder pasar 3 meses ahí, no podíamos volver a Europa. Nos quedamos ahí. Sí. Tuvimos el privilegio de quedarnos ahí, sí, porque hay mucha gente que no lo estaban pasando nada bien. No pudimos volver a España, estaban los aeropuertos cerrados, no había vuelos, y nos quedamos ahí. ¿Y qué pasa? En 3 meses encerrados en una casa, pues empieza a hacer orden. Sí. Y un día se me ocurre abrir la puerta de un galpón bastante grande y me encuentro con un montón de documentos que empiezo a mirar, a leer, a indagar, a ver lo que es. Y digo, pero si esto es la historia de mi familia, son cartas, son documentos, son memorias, son imágenes, son relatos familiares, pero te das cuenta que eran parte de la historia de Argentina. Claro. Porque hablamos de 2 protagonistas que tuvieron sus puestos dentro de la historia argentina. Bueno, y al final la historia lo hace la gente, como acabas de decir. Y bueno, y empecé a recopilar y estudiar toda esa documentación, y eso me hizo valorar, quizás me estoy adelantando a contar las cosas de la entrevista, pero libre. Eso me hizo valorar que había personas que habían trabajado para su país, que lo habían dejado documentado, porque era una época en donde por suerte todavía se escribía diarios, se escribía cartas, todas esas cartas, sí, muchísimas están, y que te das cuenta del mérito y del real esfuerzo por su parte para
hacer algo para su país. Y ahí es donde empecé a decir, bueno, y esto es un regalo que me da el cielo y que me dan mis abuelos y que yo no puedo obviar, no puedo dejar que esto se pierda, ¿no? Hay que volver a darle una importancia al trabajo y el esfuerzo que ellos hicieron. Y bueno, eso fue el comienzo de empezar a interesarme más por lo que es el lugar, por Ramón J. Cárcano, y bueno, intentar volver a darle una vida al estudiar la vida que había tenido en un momento dado. Y te encontraste seguramente con esa gran biblioteca que tiene la estancia. ¿Se va a permanecer? ¿La tienen intacta? La biblioteca está en muy buenas condiciones. Lo que no estaba en tan buenas condiciones era toda la documentación, digamos, llamémosle archivo, que es lo que en este momento estamos intentando clasificar, pero es muy grande, con muchos documentos. Pero vamos poco a poco intentando clasificar, y se entiende que eso, al ser parte de la historia argentina, de alguna forma tiene que tener acceso, empezando por historiadores o empezando por escritores, pero estudiantes, pero que evidentemente hay de alguna forma un acceso a toda esa documentación que estamos clasificando en este momento. O sea que la biblioteca está intacta. La biblioteca, los libros per se, los libros per se están muy bien, ahí estamos revisando que todo esté, pero eso está muy bien catalogado, de ahí no se ha llevado nada. Porque hay piezas únicas ahí. Sí, hay cosas que están. Esos, digamos, lo que es la biblioteca, por supuesto, tiene esa importancia, efectivamente, hay piezas muy únicas. Para mí el descubrimiento es la biblioteca personal, de cartas que parece que están escribiendo con sus amigos, pero que son figuras muy relevantes en la historia de Argentina, contando historias muy personales. Entonces, bueno, digamos, es humanizar una serie de personajes que uno estudia en los libros, pero al fin y al cabo también son familias, son abuelos, tienen padres, hijos, y te cuentan un día a día que creo que es importante conocer, es el otro lado de la gente. Seguro. Bueno, ella ha ido contando un poquito esto de cómo la familia sentía y se redescubren con la pandemia. O sea, muchas cosas pasaron en la pandemia que todo la catalogamos de algo horrible, algo feo, pero creo que también, como todo hecho, tiene un pro y tiene un contra y tiene un pro. El pro fue descubrir todo esto que vos decís y sentir el deseo de mostrárselo a la región, al país y a todo lo que va a involucrar en la historia que nos pertenece a todos de algún modo. Y darnos cuenta de que nada pasa porque sí. Nada. Eso yo lo creo, sinceramente, sí. Bueno, y entonces yo iba a preguntarte cómo fue tu niñez en la estancia, porque sé que ustedes vienen siempre. Sí, eso debo decir que eso es gracias a mi madre, que nos inculcó mucho todo lo que era Argentina y nuestras raíces en Argentina. Y hacía el esfuerzo de que viniéramos muy a menudo y más a menudo posible. Entonces, la primera vez que vinimos, me parece que yo tenía unos 8 años, porque de hecho hicimos aquí la primera comunión. Y mis recuerdos al llegar por primera vez, viniendo de Londres, porque vivía en Londres, llegar, me acuerdo de la luz, una luz muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada a Inglaterra, probablemente mucho más gris en Inglaterra, aquí mucho más luminoso. La extensión de la vista, que era ver ese horizonte que siempre era llano, no terminaba nunca. Y como anécdota, unas cucarachas voladoras que descubrí en la casa que se empeñaban en aterrizarse en mi sopa cada vez que me sentaba a cenar. Y eso no me olvido más. Pero bueno, era la ilusión de conocer a unos abuelos, de vivir más de cerca con los abuelos, de entender todos los cuentos que mi madre nos había contado. De hecho, vosotros que os gusta recuperar las historias familiares, una prima mía le preguntó desde chiquita a mi abuelo, a Miguel Ángel, cómo era el campo aquí. Y él escribió un pequeño relato familiar
que se llama Así era el campo. Y otro día os lo buscaré porque creo que es interesante contar desde su punto de vista cómo era el campo en ese momento. Exacto, creo que desde la experiencia de las personas ahí sale la parte humana que vos decís de la historia. Creo que es lo que estamos tratando de recuperar hoy, que sea humano, y creo que eso hace que sea inspirador, porque si no, esa historia contada por ahí con los maestros que lo llevaban tan a lo romántico, ya era una cosa que uno no creía poder cambiar el mundo, porque en cambio hoy creo que con estas historias reales, humanas, sabiendo que hay virtudes a montones, pero también debe haber sombras, hace que diga, bueno, si él pudo, yo puedo también. Así que gracias, porque esto de Cárcano, fíjate vos, estás dando esto de Inglaterra una visión en el mundo donde te pares, el cielo no va a ser igual. Claro. Y acá la extensión es una de las cosas que se siente, ¿no? Cuando se viene de países de Europa que son más chiquitos o se desarrollan en otra geografía. Bueno, hay una cosa que a mí empecé buscando, porque lo primero que uno ve en Cárcano es la iglesia. Uh-huh. Y dicen qué amor que tenía Ramón J. Cárcano por Ana Sumarán. Y después dice, Ana Sumarán, el pueblo que está al lado. Ay, y empiezan las preguntas, porque yo soy preguntóloga, no sé si te lo he dicho. Sí. Y mi cabeza empieza a preguntar. Y entonces empiezo a buscar en el señor Google y no aparece mucha historia de Ana Sumarán. Si bien su vida fue relativamente corta, hizo muchas cosas, porque fue maestra rural, hizo la escuelita de Cárcano, que en su momento fue también muy importante. ¿Qué nos podés contar de ella? Bueno, yo creo que la unión, o algo que unía mucho a Ramón J. Cárcano con Ana Sumarán, era su preocupación por la educación de los hijos. Yo no sé si sabéis la historia, pero Ramón J. escribió una tesis que se llamaba De los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos. Sí. Él fue el promotor de... Pues en esa época, en Córdoba, fue toda una revolución. Sí. Eso lo conté acá, yo creo que lo conté acá. Sí. Pero dale. Que me acerco un poco. Sí. Eso, bueno, pues fue una revolución en esa época, pero demostró siempre su enorme interés por la educación de los hijos. Y Ana Sumarán tenía ese mismo interés. Siempre trabajó mucho con el Patronato de la Infancia. Empezó creando la escuela en Cárcano y luego prosiguió siguió con muchas más escuelas. Entonces yo entiendo, por lo que leo, que eso fue algo que les unió. Ana Sumarán nació en Montevideo, pero en un momento dado en donde Ramón J. se aparta un poco del mundo de la política, decide venir al campo y crear lo que es hoy la Estancia Ana María y el paraje Ramón J. Y Ana Sumarán le acompaña, que supongo que no era nada fácil en esa época. Y siempre en todos los escritos eran muy cómplices y muy compañeros. Él se sentía muy acompañado por ella. Tuvieron 6 hijos, 3 de los cuales perdieron de chiquitos, con lo cual no era fácil venir a instalarse al campo en esa época. Pero yo creo que cuando Ana Sumarán se muere, él pierde su gran compañera. Y por eso hace esta iglesia, construye esta iglesia que lo llama Santa Ana, en memoria de Ana Sumarán, y en donde crea una cripta en donde está enterrada Ana Sumarán. Yo creo que es muy lógico el sentimiento de querer enterrar a una persona que quieres en un paraje que se ha creado juntos y no en un cementerio quizás en Buenos Aires que no tuviera el mismo valor sentimental. Claro. Y es una cosa que he visto luego en mi familia. Todos han querido luego quedarse en este lugar, ¿no? ¿Y cuál es el contacto del encuentro de ellos en Montevideo? No, Ana Sumarán en ese momento está aquí en Argentina. Sí, pero ella vivió allá, creció. Ella creció en Montevideo hasta una cierta edad. Había 6 años de diferencia, creo, entre Ramón J. y Ana Sumarán. Se casaron en Córdoba.
En Córdoba. Porque la historia dice Montevideo que se casaron. Bueno, no sé si hicieron un registro y luego vinieron a la iglesia de Córdoba, pero... Sí, porque había que casarse en los dos lados para que fuera válido el casamiento donde estaba. Sí. Pues mira, pues me lo acabas de aclarar, porque vuelvo a decir, todos estos son documentos que yo voy leyendo y recuperando para tener más información en detalle, porque yo no tenía toda esta información. Entonces, perdón porque vamos a hacer un cortecito para irnos a la música, así tampoco se canse tanto. Hay una pregunta de un oyente que dice, ¿cuántos familiares quedan todavía? Rosita nos hace esas preguntas. De familiares en este momento, de hijos o nietos de Miguel Ángel, somos 9 en total. Y luego hay primos segundos, también unos cuantos más. Así que sí, podemos llegar a ser un volumen importante todavía el lugar, espero. ¿Cómo no? ¿Cómo era la tesis que presentó Ramón J. Cárcano cuando se recibió de abogado y qué repercusiones tuvo en ese momento? Y creo que hoy también es muy actual, ¿no? Bueno, la tesis, como he dicho antes, era una defensión de unos niños o nacidos que la Iglesia no reconocía en ese momento. Y él defendía que estos niños nacidos no tenían por qué sufrir las consecuencias de las acciones de sus padres. Como digo yo, mi bisabuelo era todo un feminista, y donde dicen en esa tesis que el hombre no se puede no hacerse responsable del nacimiento de sus hijos, sean cuales sean las condiciones. Eso en su día le costó una excomulgación, fue muy contrariado. Creo que su madre lloraba encerrada en la habitación ante las protestas de las mujeres de Córdoba. Pero bueno, evidentemente con el tiempo eso hoy en día tiene su importancia por la fecha en donde ya se defendía esos valores que siguen siendo importantes hoy. Bárbaro. Sí. Contanos entonces, Anne, ¿cuál es el proyecto que hoy soñás para Cárcano? Atención, queridos oyentes, escuchen, porque el proyecto es muy ambicioso, pero a la vez nos va a dar mucho a la región y a la provincia también para conocer lo que es la estancia Ramón J. Cárcano. Así que le escuchamos a Anne para que nos cuente qué es lo que quieren hacer, porque seguramente también van a necesitar ayuda de gente que tenga cartas, fotos y demás de aquellos momentos. Bueno, te lo dejo que vos lo digas, Ana. Bueno, todo esto empezó cuando el año pasado hicimos un evento, digamos, para volver a darle una cierta importancia al lugar que ha estado muy decaído en los últimos años. Y me sorprendió la respuesta que tuve, con muchísima gente que quiso venir. Bueno, dudábamos si íbamos a ser 100 personas y creo que fuimos casi 900. Oh. Entonces, y maravilloso cómo todo el mundo venía con historias de cuando había vivido en Cárcano, con fotos de sus vivencias en Cárcano, y realmente me demostraron que tenían un valor sentimental el lugar para ellos. Y yo respeto eso y admiro eso, y creo que es algo que hay que volver a crear en Cárcano. Entonces, bueno, hoy en día el paraje tiene pocos edificios y tiene poco para ofrecer a la gente que quiera volver a vivir ahí. Evidentemente la gente se ha marchado, ha ido a buscar trabajo en otros lados. Pero hoy en día eso cambia, ya se puede vivir en otro sitio gracias a la comunicación, y la idea es primero empezar por ofrecer algo para que la gente vuelva. Tenemos el proyecto, gracias al Funesil, que han sido una gran ayuda para nosotros. Sí. Tenemos el proyecto conjunto de empezar con una cancha de fútbol, porque creo que eso para los chicos que viven ahí ya es empezar a darles un poco de futuro. Sí. Es una manera de atraer a gente que quiera conocer el lugar, hacer unos partidos de fútbol, que se reúnan las familias, que nos gustaría inaugurar el próximo 30 de mayo, si pudiéramos, que es el próximo evento conmemorativo. A partir de allí existe el edificio que se llama la Liga contra el Aburrimiento, que es una liga que fundó Ramón J.,
y que hasta hace muy poco, por lo que la gente me cuenta, había unas bailes estupendas. Entonces, queremos volver a darle esa vida a la Liga contra el Aburrimiento. Es decir, una vez más es hacer algo atractivo para que la gente quiera venir a Cárcano. También me preguntabais por la iglesia. La iglesia ha tenido y sigue teniendo un uso privado. Eso no significa que no se pueda ir buscando fechas, como por ejemplo el 30 de mayo, en donde se pueda hacer unas misas para que la gente que quiera conocer la iglesia pueda venir a participar en la misa. También me doy cuenta que delante de la iglesia no hay ningún tipo de información, que pasan por ahí gente haciendo turismo o ciclistas, y que habría que poner un poste con un código QR para que la gente pueda entrar y leer la historia de la iglesia. Con lo cual, esas son las primeras actuaciones más inmediatas. Independientemente de eso, estamos empezando a restaurar un poco casitas que existen en el pueblo para poder ponerlas a ofrecer a gente que quiera alquilar ahí. Y empezamos por ahí, modestamente, poco a poco. No es un gran emprendimiento. No se llama una explotación inmobiliaria, ni muchísimo menos. Es toda una cuestión sentimental y que no se pierdan las obras de Ramón J. Cárcano y Miguel Ángel Cárcano en la historia argentina. Al lado de eso existe toda una posible documentación y archivo que esperemos también en su día poder darse la visibilidad. ¿Qué pasa? Que para poder realizar todas estas cosas en Cárcano, aquí hay un par de ayudas que buscamos. Uno es, hay la vieja estación, que es un edificio que es muy lindo, pero que está en muy malas condiciones. Yo, como vengo del mundo de la decoración, yo me metería mañana a restaurar esa estación. Me gustaría que fuera una sala social, sobre todo si tengo al lado una cancha de fútbol, y tengo mucha documentación de todos los fletes que antiguamente, de los boletos, en fin, que podría crear como un pequeño museo del ferrocarril ahí. Claro que sí. Inclusive cartas de los fundadores de cuando se creó la estación en esa época. Entonces, bueno, eso es una cosa que yo no lo puedo decidir sola, que necesito que haya un poco de apoyo por parte de autoridades para que pueda restaurar esa estación. Y luego declararlo patrimonio histórico. Por ejemplo. Y lo mismo me pasa con la calle principal. Somos un paraje con muy poca gente. Me gustaría poder aumentar el censo, tener suficiente comunidad para poder pasar a ser una comunidad en vez de un paraje. Ya con eso se puede empezar a tener una exigencia para que haya una iluminación en la calle, que ahora mismo no existe, unas medidas de seguridad. Así que, bueno, al proyecto hay mucho que hacer, empezamos poco a poco, pero intentando hacer el máximo ruido, y por eso os agradezco esta oportunidad, para que cuando vayamos a llamar a puertas, pues la gente diga sí, sé muy bien de qué se trata. Me parece fantástico, porque no es fácil remontarlo después de tantísimos años, pero todo se puede, todo se puede. A mí me gustaría que le des, si querés, si podés, tu WhatsApp, Alejandra, después me lo pasa y muy bien. Bueno, a ver qué se puede hacer. Y que quiera aportar alguna idea o dato que se comunique. No, qué puertas podemos golpear, porque acá se trata de golpear puertas, sí. hay que golpear puertas. Sí. Que se abran puertas para poder llevar a cabo eso, porque es muy lindo, es muy lindo la historia, y eso que hemos escuchado apenas un poquito, es muy enriquecedora. Entonces, bueno, golpear puertas, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y otra cosa que sería una gran ayuda es que nos permitieran en la escuela aumentar la secundaria, porque vuelvo a decir lo mismo, si la gente va a venir ahí, hay que poder ofrecerles, hay que ofrecerles una escuela que funciona, hay que ofrecerles un dispensario, que lo hubo en su momento dado, hubo hasta oficina de correos ahí. Mira. Con lo cual, bueno, estamos trabajando, es muy bonito decir vengan, pero vengan y no tengo nada que ofrecer, es más difícil que decir organicemos primero la infraestructura y luego que vengan. Bueno, está puesto, digamos, el primer granito de arena, la idea, ahora hay que seguir, hay que seguir, pero sí, es como ustedes dicen, necesitan ayuda.
Vamos a ver qué podemos hacer nosotros desde la este medio radial, que se puede difusión. difundir mucho, y, como te digo, golpear puertas. Bueno, ¿alguna otra pregunta, señor? ¿Qué hora es? Es temprano. No, creo que ella ha respondido bien y nos ha puesto luz en tantas preguntas de una manera informal y fue muy agradable escucharla. ¿Querías contar alguna otra cosa que no tuve? La Liga contra el Aburrimiento, que fue muy gracioso cuando lo contamos fuera del micrófono. Así se llama yo le digo la pulpería, me dice no, era la Liga contra el Aburrimiento. Así lo llamó Ramón J. Cárcano al espacio donde la gente se iba a divertir. Exacto. Tenemos en la documentación que he encontrado, tenemos todos los viejos carteles de las fiestas que se hacían ahí. Y los bailes eran fantásticos y había como 2 días de fiestas con mucho evento de gauchos, con mucho baile. Me encantaría recuperar todo eso. ¿De qué año estamos hablando cuando estaba a pleno la Liga del Aburrimiento? Pues probablemente estamos hablando la primera mitad de 1990. Es decir, hasta 1950, yo creo que... 1930 sería el inicio. Bueno, él fundó la estancia en 1889. Sí. A partir de ahí, bueno, démosle margen en que se hizo la estación. Tengo las cartas de cuando se hizo la estación. Todo eso era muy cerca, pero claro, todo eso llevó a un desarrollo. Démosle un margen de años para crear ese desarrollo, pero en esa época había, como digo, oficina de correos, había una fábrica de quesos, había una lechería, había una fábrica de cueros, en fin, era ofrecía mucho para la gente que vivía ahí. Ojalá que todo eso se pueda recuperar. ¿Por qué te pregunto la fecha? Porque me viene en este momento así como un chispazo a la memoria, no lo había pensado en estos días, de haber escuchado que alguien de la familia decía, de mi familia, no sé si eran mis tíos o quién, fuimos a bailar a Cárcano. Es capaz que haya sido en esa... Sí, por eso te preguntaba la época, sí. 1940, 1950, sí. De haber escuchado en algún momento esas cosas, viste que el disco se resetea, no sé por qué vino, de haber escuchado, fuimos a bailar a Cárcano. Eso me vino ahora, por eso la pregunta del año. Sí, yo diría que esto ha estado funcionando. Pues probablemente hasta 1980 todavía había alguna fiesta ahí. Ya no el mismo, evidentemente, con la misma intensidad, pero sí. ¿Y vivir alguien de la familia en forma permanente ahí? No. Bueno, mi madre, cuando vivía, estuvo mucho ahí. ¿Permanente? Prácticamente permanente, con visitas a Buenos Aires y visitas a Europa, porque estábamos en Europa, sus hijos estábamos en Europa. Pero para ella tenía un amor por la estancia. Debo decir que en invierno no estaba en condiciones muy habitables, había mucha humedad, ella ya era mayor, de hecho murió con 103 años, pero para ella el corazón le tiraba a estar ahí. Cuando después lo hemos heredado mi hermana y yo, pues dijimos qué suerte que somos 2, porque claro, 2 tenemos más posibilidad de ir y venir. Consensuar. Entonces, bueno, pues entre las 2 nos dividimos al máximo el tiempo para poder venir a estar aquí y en esas estamos. Todo esto empezó desde el 2018 con el cierre de la pandemia después. Pero bueno, sí, ahí es donde estamos las 2 trabajando con la misma intensidad y con la misma intención de sacar esto adelante. ¿Y tu hermana dónde vive? Mi hermana, igual que yo, está en España. En España. También tiene marido español, pero siempre hemos hecho lo mismo. Nosotras cuando estábamos en Inglaterra, en el colegio, en Inglaterra te daban un mes de vacaciones en Navidades, con lo cual siempre era ese mes, siempre fue venir aquí. Sí. O sea, que nunca dejaron de venir, siempre estuvieron. Bueno, luego tengo que admitir que
después, cuando trabajando en España, no tenía tanto tiempo libre para venir. Ahí ya me costaba y eran visitas más fugaces. Hoy, por suerte, estoy jubilada y tengo la posibilidad de venir a emprender este nuevo trabajo, porque al fin y al cabo va a ser un gran trabajo. Gusto, no te has jubilado, en realidad. No. Te quería preguntar, ¿había una fecha particular en que tu mamá venía abrir la iglesia? ¿Es la misma que elegiste en mayo o en marzo? No, ella venía el 19 de... Ella había un día conmemorativo que era el 19 de marzo, que inclusive hasta hoy, la gente que venía me decía, ese es el día de Cárcano. No sabemos muy bien por qué se eligió esa fecha, porque no coincide con la inauguración de la iglesia. 19 de marzo. ¿Patrono? No, creo que era el cumpleaños de Ana Zumarán. Ah, mira. Pero no, la verdad es que no lo puedo decir con veracidad, porque ahora mismo no me acuerdo. ¿Qué pasó? Que marzo es una época en que realmente no suelo estar, pero el año pasado, que fue, vamos a ir para adelante con esto, fue el 31 de mayo, cuando hicimos este primer evento. Y hemos pensado, para no marear un poco a la gente, que hoy por hoy seguimos con ese mismo tipo de evento, claro, el último sábado de mayo. Eso no significa que sigue existiendo el 19 de marzo, en donde se puede volver a trabajar para hacer otra vez misa o otra vez alguna cosa, si la gente también les gusta venir en esa fecha. Claro. Sí, bueno, a buscar entonces gente que nos ayude a visibilizar la historia que hay en casa. Sí. Así es. Yo creo que sí. Primero declararlo patrimonio. Ya le va a mucho. Ay, creo que lo tenemos que tener un poco más restaurado para que lo declaren patrimonio. No, si te lo declaran, te dan los medios para te ayudan. Pues con hay que arquitecto, trabajar. con arquitectura. Sí, hablé con el arquitecto de Santa Catalina, del patrimonio jesuístico. Sí. Y bueno, también me dio unas pautas, así que sería bueno. Yo te digo, soy peluquera, vos viste, y en la peluquería charlamos de todo. Y estoy pensando, esta que peiné es de Turín, esta es de esta es de... Y el sábado estuve peinando a una chica que se especializa en mantenimiento de los patrimonios históricos. Yo dije, no lo puedo creer. Una cosa lleva a la otra. Muy Acá bien. Es así. Muy bien. De amigo a amigo y de conocido a conocido para ayudarnos. Porque de repente estás avanzando y, esto es pues del ABB o esto es de no sé qué, NDA, y te quedas como trabada porque no tienes acceso a esas entidades y además difícil acceso, porque no esas entidades hoy en día están como muy muy reservados y muy inaccesibles, pero no importa, el no ya está. Vamos por el sí, vamos absolutamente. Y el proyecto está, que eso es lo importante. También es importante, las y ganas. La gente está. Y eso iba a decir yo, y el deseo de la gente está, porque la curiosidad fundamental. A dar respuesta a toda esta pregunta. Exacto. Es perteneciente de todo. Así que bueno. Bueno, Ann, muchísimas gracias por estar acá en Celebra la Vida. Es un momento hermoso, agradable. Transmitís mucha tranquilidad, mucha luz, eso es importante. Espero que te hayas sentido cómoda y realmente ha sido un placer hacer esta nota. Ale, gracias a vos que la conseguiste. Que la conseguí, La contactaste. Fue un sueño, yo cumplí un sueño hoy, le decían cuando llegó, yo cumplí un sueño hoy. En realidad mi amiga también Fer, que la conoce a ella, fue la que nos hizo el nexo para que estuviéramos. Así como se va a dar todo lo que vos deseas. Un mensajito de nuestra compañera, nuestra tercera pata, a ver, ¿qué que nos dice, muy buena nota, felicitaciones, qué interesante saber más de Cárcano y su historia. Bravo, gracias. Bueno, gracias Adri, que andes bien. Bueno. Muchísimas gracias a las tres por haberme ayudado a dar visibilidad a este proyecto. Y para acordarse de que la historia lo hace la gente. Exacto, tal cual. No te olvides de pasarle el WhatsApp para que uno empiece a trabajar en esto. Muchísimas gracias.